Iniciamos. Lectura crítica, prueba 8. Y son 11 preguntas, está corto. Primero nos vamos a leer con objetivo, no vamos a comenzar a leer, aunque ya la he leído, ¿no? Todo el mundo ya la hemos leído. Vamos por la primera pregunta, dice. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en, y hay 4 opciones de respuesta. Está claro que entonces encontramos la respuesta en el primer párrafo del texto que se llama Épica y Novela. Bueno, épica y novela, entonces la pregunta de la primera nos decía, del primer párrafo, entonces bueno, vamos a leer el primer párrafo. Del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en. Listo. Entonces, espérame, yo lo leo por acá porque lo veo muy pequeño. Vale. Dice, según George Lucas, autor de teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Entonces, bueno, de acuerdo con eso y de acuerdo con las opciones, nos aparece en una primera parte, una primera opción, la belleza y la armonía de los poemas homéricos. Sí habla muy bien de ellos, pero no directamente de esa belleza. ¿Sí? Nos dice la comunión que existe entre hombres y dioses, efectivamente en el primer párrafo, así que al final aparece esa comunión existente entre hombres y dioses. Y bueno, no sé, de pronto sí, ahí tenga uno la necesidad de tener un poco de conocimiento de sus textos épicos. Por ejemplo, pues esa relación con los dioses, por ejemplo, de Homero, siempre pidiendo ayuda, ¿cierto? De todos los dioses, pues tenga uno como esa relación ahí también como muy presente. En una tercera opción nos dice, el sinsentido de la existencia para los griegos. No, porque pues esas fueron como las dos que descarté, la belleza y el sinsentido, porque realmente lo que nos dice es que el sinsentido lo tienen los hombres modernos, no los griegos, no los helenistas como tal. Y finalmente la predeterminación del itinerario de los héroes. También aparece en el primer párrafo, pero no sería algo que no me permita como deducir, así que la pregunta como tal, lo que nos están preguntando, ¿qué se puede deducir de la perfección del helenismo? Pues entonces lo único que me queda es esa comunión que existe entre hombres y dioses. Solo voy a reafirmar lo que nos ha explicado la profe Angélica. Entonces el texto nos dice algo claro, que la respuesta a esta pregunta está en el primer párrafo. Se puede decir que la perfección del helenismo, entonces la palabra clave es esta, helenismo, y por ahí tenemos que ir. Entonces, primer párrafo, y aquí nos mencionan la palabra helenismo, y por lo tanto nos leemos el contexto, ¿no? Y el contexto está en las dos últimas oraciones. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión, ¿no? Homero nos revela la perfección del helenismo que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido y autores y lectores de novela. Entonces, por esta proximidad que hay, ¿no? Que viene explicando precisamente desde acá, yo creo que desde esta oración, en la épica no existe la pregunta por el sentido, desde acá viene a darnos ese contexto, ¿no? Y desde ahí, claramente, nos ayuda a descartar estas opciones así como lo hizo la profe. Entonces ahí no nos menciona nada de esto, descartada. Esta es la respuesta a la 2. La respuesta a la comunión existente entre hombres y dioses está literalmente, lo dijo el profe Darío también en los comentarios. El sinsentido de la existencia de los griegos, entonces la descartamos porque puede que el sinsentido de la existencia se hable de ahí, pero no es para los griegos, descartada muy bien como lo hizo la profe Angélica. La predeterminación del itinerario de los eures, pues aunque se menciona, no está por cercanía tratando el tema de el helenismo en relación
Bueno, entonces así, pues vuelto prácticamente a repetir lo que dijo la profe Angélica. Entonces vamos por el segundo, la segunda pregunta. En el texto las comillas se emplean para, eso está fácil. Buenas noches, profe, ¿me escucha bien? Sí, la estoy escuchando ahora sí. Perfecto, qué pena, es que tengo un poquito de problemas de conexión. Vale. Bueno, pregunta 2 dice, en el texto las comillas se emplean para. Yo escogí distinguir las citas tomadas de otros textos, ya que en el primer párrafo, en la primera línea, dice que según George Lucas, ahí nomás con esto ya nos están dando que esas palabras o eso que va a nombrar el autor lo tomó, tomó como referente teórico a George Lucas. Entonces, para mí, pues por ese lado fue que deducí que es la respuesta. Bueno, muchas gracias, profe. Efectivamente es así. La pregunta, de hecho, solo hay dos partes en que utilizan las comillas. Aquí en este primer párrafo y en este segundo. Fíjense que la oración, ¿no? Según George Lucas, mencionan el autor, la obra, teoría de la novela, y la voz de George Lucas, ¿no? La voz o de lo que escribió en la teoría de la novela. Y en el segundo párrafo es en esta oración que dice, tiene casi el mismo esquema, ¿no? De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no se debe confundirse con el ateísmo, entonces vienen las comillas, que viene siendo la voz de Milan también, ¿no? Entonces tienen similar estructura. Eh, son las dos únicas partes donde se utilizan las comillas con el mismo sentido, ¿no? Entonces se emplean, la emplean con el mismo, el autor la emplea con el mismo sentido. ¿Cuál es? Sí, como lo ha dicho la profe, distinguir las citas tomadas de otros textos. Pero también miremos cómo descartamos las otras, ¿no? Entonces, la primera dice, introducir la voz del autor. No, en este caso es precisamente lo contrario, para diferenciar la de la voz del autor, ¿no? Entonces, por eso se descarta esta opción. Cederle la palabra a un personaje de ficción. Pues, dado el tipo de texto que estamos leyendo, no estamos viendo personajes de ficción ahí, ¿no? Entonces también se descarta por ese motivo. Resaltar el carácter irónico del enunciado. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Esta es digamos, la que nos pone a dudar. Pero ahí no hay ironía, ¿no? En ninguna de las dos hay un carácter irónico. Carácter irónico, por lo tanto, también se podría descartar. Y efectivamente no es lo único, ¿no? También está claro de que lo que se quiere vincular es la voz, o al menos en la primera que nos dice la profe, que nos indicó, está el autor, está la obra y está lo que dice en la obra, ¿no? Entonces, esto vendría siendo como un inicio de argumento de autoridad potente para hablar sobre épica y novela, mencionando a George Lucas y su teoría de la novela, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la explicación de cómo descartar las otras opciones. Tercera. Profes, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta, pues justamente voy a leer todo. De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez de acuerdo, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Se puede inferir que esto ocurre debido a, en primero, la A se descarta, ya que la industria editorial en ese momento no tiene nada que ver respecto al contexto, ¿cierto? Del segundo párrafo. En segunda medida, la B, los novelistas representan a la burguesía triunfante. Se podría decir que sí, pues cuando uno es profe de ciencias sociales y analiza el contexto, uno puede decir, claro, ellos empiezan a hablar justamente de varias expresiones que empiezan a alcanzar, pero pues se descarta, ¿cierto? Eh, la C habla sobre los novelistas se ocupan de explorar la mente humana, ¿cierto? Y es justamente, si nosotros nos devolvemos al párrafo, profe, por favor, muy rápidamente a leerlo, ¿sí? Para contextualizarlos del por qué tomé esa respuesta como la correcta, y es la correcta, ¿sí? Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky.
El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental. Ahí, para mí, está ya el centro de la respuesta, ¿cierto? Hasta tal punto que la filosofía, en la pluma de Nietzsche, predicó la muerte de Dios. Ahí lo tomé en esas dos líneas del párrafo como la respuesta central, ¿cierto? Ahora dice, la novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio eh, o deceso divino explorando la psiquis humana. Ahí, ¿sí? Y se hace esa pregunta de qué es el individuo o qué es un individuo, en qué consiste la identidad. Las novelas modernas, es así como las novelas modernas buscan una respuesta a esas preguntas que están anteriormente. Entonces, pues no me pongo a leer más porque ya me está respondiendo justamente la pregunta de ese tercer párrafo, ¿cierto? La mente humana, el vacío que está dejando la muerte de Dios. ¿Yo qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Mm? Y la C es la correcta, ya que explica eso. Los novelistas se ocupan de explorar la mente del ser humano, ¿vale? Y también descarto la D, ya que dice, se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios, aunque Nietzsche lo plantea, pero pues no es el argumento principal de esta pregunta. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Wilmer. Pues no tengo mucho que complementar. Si alguien tiene algo que complementar, decir, bien puede intervenir. Lo único que tengo para decir es que hay una palabra clave, ¿no? Hay una palabra clave, el profesor lo ha mencionado, cómo a partir del párrafo, dos palabras claves que él menciona son determinantes para encontrar la respuesta correcta y descartar las otras, ¿no? Entonces, las palabras más cercanas es mente humana, y eso partiendo solo del texto, ¿no? Y con lo que nos están dando acá, ¿no? Las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Y psiquis humana. Y después de esta oración donde mencionan la psiquis humana, vienen las preguntas y viene el ejemplo de Dostoyevsky, porque a Flaubert no lo toma como ejemplo, ¿no? Entonces, un poco complementando o reafirmando lo que el profe nos ha compartido. Bien, la forma en que se descarta, ¿no? La primera opción, industria editorial, eso no se menciona en ese párrafo, descartada. Representan la burguesía triunfante, que representen ellos dos la burguesía, tal vez la burguesía, pero la triunfante. Bueno, hay una obra de Flaubert, yo creo que precisamente no va en ese sentido, no creo que no represente a esa burguesía triunfante. La otra cosa, la más fácil es los lectores de Dostoyevsky, yo creo que no hubiesen dudado mucho, ¿no? Los que han leído Crimen y Castigo, El Idiota, Los Hermanos Karamazov, saben, digamos, que el trabajo de él va mucho por esta parte. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, continúo. Cuarta. En el segundo párrafo, la expresión ego que piensa se emplea como una definición de, pues si nos referimos al segundo párrafo donde está el texto, la respuesta que yo escogí es a hombre, ya que dice, la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. Entonces, para mí, pues cuando dice ego que piensa, se refiere al hombre que, pues, digamos que digamos, se complementa la idea donde dice que reemplaza a Dios como
fundamento de todo, ¿no? Como que se vuelve el centro de todo, digamos, pasa a ser como lo fundamental y no Dios. Digamos, yo lo tomo en ese sentido y pues porque está ahí obviamente explícita en el mismo texto. ¿Sí? Listo, profe. Muchas gracias, profe Yokis. Sí, efectivamente. Aquí vamos en la cuarta pregunta, profes, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las preguntas que estamos mirando atienden a la competencia número 2 de lectura crítica, a las que nos manda, ¿no? Cómo a partir de un fragmento del texto se, se, se obtiene la globalidad, el sentido de la globalidad del texto completo. Entonces, este tipo de preguntas, ¿para dónde nos mandan? Nos mandan para dónde está la información, dónde encontramos la respuesta. Este nos da un fragmento muy pequeño del texto para que no analicemos, ¿no? Lo que analicemos. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Pues ir a esa parte donde nos están diciendo, ¿no? Nos están diciendo, entonces uno va al segundo párrafo, identifica, identifica el fragmento y leemos el contexto. Y leemos el contexto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que aquí está la respuesta. Diciendo la situación, está como evidente, como dijo la profe, un poco repitiendo lo que ella dice. Entonces, en la que el individuo, ego, ¿qué piensa? Bueno, entonces, ego, ¿qué piensa? Y se está refiriendo al individuo, por lo tanto, con eso ya me puedo ir a descartar opciones, ¿no? Entonces, ¿se emplea como una definición de lo moderno? No, se está refiriendo al individuo, pero al individuo Dios, no, con la otra parte que me están diciendo acá, no es precisamente a Dios. De hecho, se distancia, ¿no? Entonces tampoco descartado Dios. Ateo, no, no tiene nada que ver con lo que se está mencionando ahí, Milán. Y yo creo que nos queda como única opción la última que tenemos ahí. Un poco repitiendo lo que nos ha explicado la profe. Entonces sí vamos encontrando la característica de las preguntas que nos van a hacer. Miren esta que nos manda el párrafo 2, mire que acá nos dan otro fragmento muy similar, tercer párrafo, nos mandan el párrafo, nos van un fragmento, nos lanzan la pregunta, ¿no? Aquí también las comillas se emplean, nos mandan a partes específicas una partecita del texto para poderlo analizar. Y del primer párrafo, miren, si ve que todas las preguntas, todas estas son del nivel 2 de competencia de lectura crítica. La quinta, alguien ya levantó la mano porque quiere responder la quinta, vamos, ¿quién es? Pues yo empecé como a descartar, ¿no? Como lo hemos hecho en las anteriores ejercicios. Y de acuerdo con el texto anterior, puede afirmarse que en el género novelesco se manifiesta. Entonces, dice en la comunión entre dioses y hombres modernos, ¿no? Viendo el texto, no la descarté de una vez, nada que ver. Eh, la B dice el, des- el desamparo trascendental del hombre moderno, ¿sí? Tiene mucho, la dejé ahí como en remojo, me fui a mirar las otras dos, me quedé ahí y me fui con la tercera, decía la consolidación del capitalismo renacentista, pues también la descarté, no, nada que ver ahí con lo que está pidiendo, eso, o sea, y miré la otra, la de la rebelión contra el destino de los héroes antiguos, eh, bueno, tiene algo, pero también la descarté y me quedé con la B, y efectivamente esa era la respuesta correcta, la B. Bueno, la profe lo ha dicho. Fíjense que esta pregunta no nos lleva digamos, a una parte específica del texto. Nos dice, en el texto anterior, es decir, que tengamos en cuenta todo el texto, es decir, la globalidad del texto. Sin embargo, toma uno de los temas que se trabajan, que es el género novelesco. Y el título nos indica que ese es uno de los temas importantes que se van a trabajar, ¿no? Épica y novela. Épica y novelas. El título es supremamente importante, como ustedes se dan cuenta, para responder la pregunta, ¿cuál es la intención que tiene el autor con este texto, ¿no? Entonces, efectivamente,
el descarte es muy importante, una forma de las formas más rápidas para responder a la pregunta. Entonces, la comunión entre dioses y hombres modernos, si leímos el texto nos damos cuenta que esto no tiene que ver con lo novelesco, sino con la épica. Entonces, por eso se descarta. El desamparo trascendental del hombre moderno parece ser que esa separación del dios o los dioses deja al hombre en esa parte y eso es lo que retoma la novela. Y parece que en el párrafo 2, si no estoy mal, donde mencionan a Cervantes, sí, el párrafo 2, ¿no? Es muy explícito en ese sentido, ¿no? Yo diría que aquí en este párrafo 2 y aquí en esta última parte es donde se responde la pregunta, ¿no? En el contexto tiene el género novelesco porque hablan del género novelesco precisamente y toman a Cervantes como ejemplo. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo, los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Entonces, a mí me parece que para mí fue muy clave, digamos, esta información para dar con esa respuesta. Y por supuesto ayuda mucho el hecho de que las otras, ¿no? De que las otras preguntas, ¿no? De las otras opciones de respuesta pues estén, aquí la más eh, loca, la más loca dice, para tomar como lo dice el profesor Oscar, la más loca es esta última, la rebelión contra el destino de los héroes antiguos, ¿no? No, porque no es así, ¿no? No es una rebelión, la novela no es una rebelión contra el destino. Pareciera que el Quijote sí lo fuera, ¿no? Pero no lo muestra como una rebelión. Y no específicamente con los héroes antiguos. Entonces también se descarta por ese motivo. La consolidación del capitalismo renacentista, o bueno, de eso no se habla ahí, o no tiene que ver específicamente. Que el género novelesco manifieste precisamente ello. Las 6. Ahí en las 6, pues tiene varias tranconcitos tuve, pero en el párrafo está, analizándolo bien, está prácticamente explícito ahí la respuesta, ¿sí? Entonces, ahí donde dice, donde habla de la épica, aparte dice que, a ver, ¿dónde está el párrafo? Ah, esto ya lo muestra el profe. Dice, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia la Ítaca, ¿cierto? Ya antes de irme a algún sitio, antes de partir, él ya sabe a qué se va a enfrentar. Y luego dice, el mundo el mundo es ancho y está lleno de peligros. Y sin embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores de lectores de novelas. Yo la tomé y volvamos allá, profe, a las preguntas, para hacerlo de como lo hice. Bien, cuando llegué allá, empecé a mirar, dice, la interioridad de los hombres, ¿no? Entonces, la descarté de una vez. Dice, un puerto de descanso en el viaje. Bueno, sí, habla algo de eso, ¿cierto? Sí. La dejé ahí a un ladito. Me fui con la otra. Dice, el umbral entre la vida y la muerte. También habla de la vida y habla de la muerte, pero miramos el último y dice, el destino final de todo viaje. Yo sí. Siempre que emprendemos un viaje, siempre hay un destino final, ¿sí? Automáticamente la tomé por ese lado. Siempre que yo voy a tomar un destino, en la vida, en nuestra vida cotidiana, igual, en todas partes, nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos
tenemos un objetivo, siempre hay un final, ¿sí? Siempre yo sé a qué me puedo enfrentar, pero durante ese camino sé a dónde voy a llegar, ¿sí? Entonces me fui por esa y efectivamente esa era la respuesta. Esa fue la manera en que descarté, bro. Listo, profe Esperanza, muchas gracias. Sí, efectivamente no estaba, esa es la forma de llegar, ¿no? De hecho, la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? En el enunciado del primer párrafo, y como nos dan todo el enunciado, pues yo creo que no había necesidad ni de ir hasta el párrafo. Ítaca es el símbolo de. A los que, nuevo, aquí, a los que así sí leyeron la Odisea, profe Oscar, nuevamente, era fácil, ¿no? Fácil porque conocemos qué es Ítaca. Bueno, entonces era más fácil encontrar la respuesta, aunque la respuesta está aquí mismo, ¿no? Dice, no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta. Aquí está la respuesta, yo siento. Antes de partir hacia Ítaca. Antes de partir hacia Ítaca. El contexto nos dice que el sentido no es la pregunta por el viaje, ¿no? Entonces, a mí me está diciendo claramente aquí que el destino final de todo viaje es Ítaca, del héroe, ¿no? Y eso es y lo está utilizando como símbolo. ¿Por qué? Porque me está utilizando en forma genérica, ¿no? Me está utilizando héroe en forma genérica, no se está refiriendo específicamente a Odiseo, sino en forma genérica a un héroe, ¿no? Obviamente de ese tipo de obras que se hicieron en ese tiempo, o a ese héroe que caracterizó la época clásica, ¿no? Y también, y en ese sentido quiere utilizarse Ítaca, aunque Ítaca es específico, ¿no? Es la isla donde vivía Odiseo, es para allá donde va, lo utiliza como símbolo, ¿no? Dado que lo demás, ¿no? Lo demás, épica, genérico, héroe, es genérico, y este es específico, pero lo utiliza como símbolo para el destino final de todo viaje, ¿no? Entonces, y sí, como lo ha descartado la profe, está bien. En la interior de los hombres, no, nada que ver. Si uno lee el contexto, nada que ver. Descartar el puerto de descanso de un viaje, tampoco, es la más loca, dijo el profe Oscar. El umbral entre la vida y la muerte, descartada porque no tiene que ver, no tiene que, digamos, no es el símbolo precisamente de la vida y la muerte. Tiene que ver con el viaje, ¿no? Aunque se dice que la vida también es un viaje, pero no tiene que ver con ello. Entonces así quedamos con la última opción, la 6. Dice el profe Darío, en la número 7 yo al leer este fragmento pude encontrar la respuesta clave. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Por eso la respuesta de la 7 es la C. Toma ese fragmento el profe Darío y dice que ahí es donde está la respuesta a esta pregunta 7. Como dice, de acuerdo con el segundo párrafo, si ve que cómo son estas preguntas, ¿no? Nos llevan allá, nos dicen, vaya al segundo párrafo. Del texto se puede afirmar que las características de la modernidad que resultó más determinante para el surgimiento de la novela es, ¿no? La adopción del capitalismo, mire que todo eso se menciona, ¿no? La adopción del capitalismo, la publicación del Quijote, la desviación, la desdivinización del mundo, el triunfo de la burguesía. Creo que es evidente, ¿no? Parte de lo que nos ha dicho el profe Darío, tiene que ver con ello. Está clarito. Yo siento que nos dicen, vaya al párrafo 2. Mire que todas las opciones como que nos menciona y nos quiere intentar confundir. Dice, la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provocó una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. Pero mire, es que eso es general, ¿no? Eso es general. Y aquí comienza a darse respuesta a esa pregunta. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. Yo creo que ¿no? Esta, y obviamente con el contexto que sigue de ahí en adelante,
es la que nos da respuesta a esa pregunta. Y está prácticamente literal, ¿no? Literal. Veamos. Y nos dicen, de acuerdo con el segundo párrafo. Entonces, la adopción del capitalismo, fíjese que eso no tiene que ver con ello, ¿no? Al menos no tiene que ver es con la característica de la modernidad, ¿no? No. Entonces, descartada la publicación del Quijote. Fíjense que lo que dice sobre el Quijote está, digamos, en un limbo, ¿no? Entre una cosa y la otra. Por eso la descartamos también. Y ahí, en lo que yo les indiqué, está claramente, digamos, dice claramente la característica, no precisamente, ¿no? La característica de la modernidad, ¿no? Que fue la más determinante para el surgimiento de la novela, ¿no? Y ese es el contraste que se da entre la novela y la épica, y que está haciendo constantemente en ese corto texto, en este caso Iván. Entonces, por eso, bueno, ahí descarto esta para mí, esta sería la respuesta correcta. Y acá dice, el triunfo de la burguesía. Yo creo que al menos eso no lo dice este segundo párrafo, ¿no? Que el triunfo de la burguesía fue, digamos, una característica de la humanidad determinante para que surgiera la novela. No. Sí, y ejemplifica esta que está acá. ¿Y dónde ejemplifica? Precisamente a lo último con una de las novelas más representativas y que está en el limbo precisamente, ¿no? Tratando de darle fuerza a esta idea, a la desdivinización, y que dice acá en lo último, los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa a los hombres de los dioses ya no será superado. Siempre ese contraste con lo que es la épica, ¿no? Trabaja ese contraste. En la número 8, al mencionar que el hombre se define por su ideología personal, inmediatamente la relacionamos con su pensar y el modo de querer entender cuál es su propósito. Y eso enmarca en el existencialismo. Por eso la 8 es la A. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, el profe ha hecho un razonamiento interesante, ¿no? A partir del texto, de la información que hay en el texto. Me parece interesante que lo haya hecho de esa manera. Y resulta de que, pues, esta pide mucho conocimiento previo. Para mí yo siento que requiere mucho conocimiento previo. Leamos. De acuerdo con el texto, para Dostoyevski un individuo se define por su ideología personal, ¿no? Podría decirse que esta concepción de hombre se anticipa a la concepción del movimiento literario, entonces uno debería tener ese conocimiento de esos movimientos literarios, porque resulta de que estos movimientos no son solo literarios, ¿no? Sino que también son filosóficos, también son desde otras artes, también se van definiendo estos movimientos. Entonces ahí es una pregunta como muy, es más, yo creo que para profe de lengua. Profe Jokis va a hacer su comentario con respecto a esta pregunta. Sí, profe, de acuerdo con lo que usted dice, pues realmente yo me acuerdo de estos movimientos porque creo que todos los vimos en el colegio, noveno, décimo, 11. Incluso pues obviamente los profes que se especializan ya en lo que es sociales y filosofía lo tendrán súper claro, pero por ejemplo en mi caso pues yo no, lo que tuve que hacer para poder responder la pregunta fue buscar digamos qué era cada uno de estos movimientos, ¿sí? Entonces y asimismo de acuerdo al texto relacionarlo pues digamos con el que mejor se, valga la redundancia, se relacionaba o tenía la relación con lo que decía en el texto, ¿sí me hago entender? Entonces, pues para mí yo escogí exactamente existencialismo, pues de acuerdo a la definición que encontré de lo que es ese movimiento. Entiendo, profe. Bueno, ahí está apelo a una ayuda que no podemos tener en el día de la prueba, ¿no? Que es consultar por fuera, ¿no? Pero bueno, yo digo que esta no es una pregunta que nos saldrá. Los que leen o han leído a Dostoyevsky y digamos han conocido algo de su obra, yo creo que no es muy difícil, no es muy difícil la pregunta, la verdad, ¿no? Entonces, está claro, digamos, que Dostoyevsky digamos, las obras de Dostoyevsky son muy fuertemente existencialistas
y precisamente una de sus frases que se menciona tanto en Crimen y Castigo como en Los Hermanos Karamazov, y es insistente en uno de sus personajes, es precisamente una frase que me ha impactado o me impactó cuando estuve leyendo a Dostoyevsky. Y la frase que les quería compartir es: si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Y esa es como una frase que marca un momento en la Rusia de aquel momento en el que vivió Dostoyevsky. Profe, alguien más iba a decir algo, pero yo creo que ya bajó la mano. Al profe Angélica. No, pues lo que tú decías respecto al conocimiento, pues de cierta manera sí influye, ¿no? Yo esa respuesta de hecho ni siquiera la pensé, fue como, estaba pregunta por el hombre generalmente y por el individuo desde su existencia, entonces pues inmediatamente con lo que existencialista y ya. Pero de pronto como por compartir con los compañeros, de hecho creo que es en el segundo párrafo que se hace la referencia a Dostoyevsky directamente. No, pero en tercero, ¿cierto? Ajá. Entonces dice, en la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Entonces, no sé si sea por el conocimiento, pero digamos que se puedan llevar los compañeros esto, y es también que esa pregunta del hombre en el mundo, de hecho que también aparece más arriba, ¿qué es el individuo? ¿En qué consiste su identidad? Pues esa pregunta siempre se va a llevar hacia la existencia, ¿cierto? Siempre se va a dar como ese paso del hombre a la existencia, entonces también se puede como, si no, igual tú dices, no va a salir en la prueba, pero yo creo que eso pudo haber sido una clave, ¿no? Desde cuando nos dice, el hombre se define por su visión en el mundo, sus personajes están arraigados a la ideología personal, particular, o sea que siempre es esa reflexión propia de qué hacemos en el mundo, por qué estamos en este. Entonces ahí ya uno puede llegar a pensar, no, pues toda pregunta por sí mismo y por el hombre entonces es existencial. Muchas gracias, profe, por compartirnos su reflexión, profe, porque me parece importantísimo, ¿no? Cómo partir de aquí prácticamente está la respuesta y no necesitamos saber mucho. O sea, aquí tenemos unos elementos los que no hemos leído, no tenemos claros esos elementos para haber respondido esa pregunta, y que lo haya logrado, excelente, ¿no? Haber focalizado la información de esa manera para lograr dar con la respuesta. Pues bueno, la respuesta es existencialismo. A esta 8. La 9. Pues la 9, cuando hablan de acuerdo con el planteado en el texto, la posición entre el gigante y molinos de viento, y molinos en el Quijote representa más que la posición entre locura y cordura. En contraste, la verdad yo subrayé la palabra, la mentira y la verdad, porque creo que en el texto queda claro que cuando uno lee Quijote de la Mancha no simplemente está hablando de un loco que lee libros de caballería y se vuelve loco, sino que habla de la verdad. En el texto habla de lo divino y lo humano, ¿no? De la negación de Dios, de la muerte de Dios. Entonces es como un contraste entre la verdad y la mentira. Puedo subrayar la D. Pues la verdad lo hago por deducción, porque conozco el libro de Quijote de la Mancha, porque lo que leí en el texto me indicaba que era como esa. No, no me remito al texto porque pues no está ahí, es algo que es un conocimiento enciclopédico que tiene uno cuando lee algo, cuando tiene conocimiento enciclopédico, pero no me remito al texto por eso. Pero para mí era la D y pues esa me quedó bien. Gracias, profesor Juan. Bueno, no sé, profe, pues fíjese que yo también puse la D, pero me quedó mal, ¿no? Precisamente porque estaba haciendo hice el raciocinio muy parecido al suyo. No me remetía al texto y me olvidé del contexto, ¿no? Del contexto donde está precisamente la referencia a la obra. Profe Isabel, ¿quiere complementar? Ahorita levantó la mano. Sí, buenas noches para todos. Profe, pues yo me guié, la verdad, por el contexto del texto, ¿sí? Ajá, vamos para Otra allá. vez la relación de lo divino y de lo humano. Entonces, digamos que cuando el autor cita esa parte del Quijote de la Mancha, está hablando otra vez del abandono de Dios con la humanidad. Digamos que esa relación ya no es tan estrecha como en las epopeyas, sino que otra vez vuelve a distanciarse. Y ahí está eso, profe, ahí.
Gracias por subrayármelo. Ahí me basé en esa parte, en esa búsqueda de esa trascendencia en la que pues Dios, el humano se aleja de Dios. Es una relación ya más amplia, no es tan estrecha como al principio que hablaban de las epopeyas. Sí, efectivamente, profe Isabel, como les digo, yo me equivoqué en esa pregunta porque me fui, así como se fue la profe Elisa, me fui directamente a esa pregunta, por contexto, porque pues texto que digamos uno se ha leído y dice, no, esto va por aquí. Pero fíjense que me olvidé el contexto. Y cuando digo contexto me estoy refiriendo a las dos ideas que están en medio de la que nos están referenciando. Dice acá, que culmina con la triste, como dice la profe Isabel, que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Y aquí viene la que nos indica en la pregunta. Los gigantes no son más que molinos. Y luego la otra que la complementa. Y el abismo que separa el hombre de los dioses ya no será superado. Entonces, este contexto es muy importante para dar con la respuesta correcta de esa pregunta, ¿no? De esa 9. Y en ese sentido, la cáscara era precisamente esta, la mentira y la verdad, ¿no? La verdad, porque por ahí nos íbamos los que leímos el Quijote, pero si tenemos en cuenta el contexto como se está utilizando, es precisamente esa parte de la oposición entre locura y cordura, y la oposición entre gigantes y molinos, va hacia lo divino y lo humano por contexto, ¿no? Por esas dos ideas que están en medio de esta referencia que se hace a los gigantes y los molinos. Ahora, precisamente a partir del contexto, descartamos la vida y la muerte, descartamos el feudo del burgo y el burgo. Y también descartaríamos la mentira y la verdad, que sería como a la que uno se iría por conocimiento enciclopédico. Ahí en las opciones de respuesta y lo que yo pude ver en las preguntas es que nombran mucho la burguesía. Yo no sé por qué tendrán en cuenta la burguesía, de pronto sí hacen alusión un poquito al contexto ruso. Yo pensaría que sería por eso, pero es una constante de burguesía, burguesía en las opciones de respuesta. De pronto hay una explicación referente a lo literario, me refiero. Uh-huh. Bueno, de hecho, digamos, creo, aquí me ayudará un profe de sociales, si lo hay. Creo que la burguesía no es precisamente bueno, los burgos no fueron, digamos, de europeo, pero no fueron específicamente de un país, ¿no? Y la burguesía viene siendo como una nueva clase social que surge a partir de la nueva industrialización, ¿no? Y este cambio que hubo y estos nuevos ricos que comienzan a surgir en contraste con los otros ricos que ya estaban y que se mantenían en esa pirámide social que era más bien rígida, ¿no? Entonces, resulta que, digamos, ese quiebre que hay luego del Renacimiento y, y con la nueva forma, nueva visión que tiene el hombre, separándose precisamente de los dioses y Dios, surge la industrialización y una cantidad de fenómenos. Entonces, cuando menciona el burgo acá, no es específicamente a un fenómeno social de un país específico, sino a una nueva clase social que estaba en la emergencia en ese tiempo. Me corregirá, digamos, un profe de sociales que tenga más, más fresquito los conocimientos en ese sentido. Profe Wilmer, creo que es de sociales, ¿cierto? Sí, sí, justamente soy de sociales. Sí, profe, usted tiene toda la razón en ese planteamiento, ¿cierto? Como se da el Renacimiento, el siglo XV, XVI, entonces es ese momento donde la burguesía empieza, o sea, la nueva clase económica empieza a tomar fuerza, empieza justamente a quitarle tierras al rey, empieza a quitarle tierras a esa clase social dominante, ¿cierto? Y pues tengamos presente que el Renacimiento es ese momento donde el hombre empieza la lucidez, empieza a explicarse todos los acontecimientos que se están dando en el mundo, ¿cierto? El porqué de las cosas. Y de ahí es el humanismo justamente que plantea la visión del hombre, ¿cierto? Y desplaza a Dios.
Entonces, eso lo habla mucho más desde lo económico y lo social. Bueno, muchas gracias, profe Wilmer, Vale, por lo que nos ha compartido. 10. Para el autor del texto, la épica y la novela son. Esta es buena. Independientemente del texto que nos pongan, fíjense que nos remite al título, ¿no? Y al porqué del título. Aunque las opciones de respuestas vayan como muy centradas a conocimientos de un área específica, que es la lengua y literatura o la literatura específicamente. Voy a responder esta por cuanto las opciones de respuestas pues van a estar muy centradas a una pregunta que posiblemente nos salga a los profesores de lengua y literatura. Valga aclarar de que aquí me equivoqué, aunque digamos este es mi campo, me equivoqué. Me equivoqué haciendo el siguiente razonamiento y eso es lo que le quiero compartir también. Yo dije, me fui haciendo este razonamiento. Bueno, hay dos expresiones que se repiten en las opciones de respuesta: géneros literarios y expresiones literarias. Entonces yo dije, la épica y la novela son géneros literarios, entonces descarto expresiones literarias y me quedo con géneros literarios y géneros literarios. Ahora, para descartar la que me queda, yo dije, bueno, ¿qué dice además de géneros literarios? Emparentados por el tema de la aventura y el viaje, no. Y la otra dice que se identifican con su concepción de Eure. Entonces yo me fui por esta, que se identifican con su concepción de Eure, porque yo dije, esta no tiene nada que ver, ¿no? Esos dos géneros literarios. Yo dije así, y me equivoqué, porque el raciocinio que hice con las opciones de respuesta de descarte no fue el oportuno. Bueno, ¿alguien por aquí quiere compartir algo? Profe Esperanza, ¿quiere compartir? Sí, profe, pero Hágale, olvidó pues. algo, Hágale. olvidó algo. Ajá, sí, se me olvidó algo. A ver, ¿qué fue lo que me Decía, olvidó? literalmente decía época trascendentista ahí en el texto. Ahí está. Ay, Entonces, si miramos bien los dos análisis de géneros literarios, pero estamos hablando de expresiones literarias ahí, profe. Entonces, yo estuve navegando en esas también, pero automáticamente me fui por la B porque ahí no estamos hablando, no estamos escogiendo dos géneros literarios diferentes, sino que ahí estamos hablando de expresiones literarias, ¿sí? Y ahí en el texto está literalmente, lo dice literalmente, ¿sí? Trascendentista, ¿sí? Y es la única, mire la B, que es la única que expresa los géneros literarios trascendentistas. Mira la respuesta, profe. Por eso me fui por la B y efectivamente esa era la respuesta. listo, bien. De hecho, sí, ese fue mi error. Pero, ¿recuerda dónde está? ¿Dónde está explícitamente esto? Precisamente luego revisando, haciendo retroalimentación, autorretroalimentación, precisamente me di cuenta de ese detalle y acepto también la respuesta que da el formulario del IFES en este sentido. ¿No? ¿Recuerda dónde está literalmente? La profe Isabel también quería comentar. En la última frase del texto. Esta, épica y novela son, aquí está la respuesta a la pregunta. En este sentido, es manifestaciones de la relación particular de la antigüedad y la moneda han sostenido con lo trascendente, ¿no? Manifestaciones y trascendente, parece que están las palabras claves ahí de las respuestas que se dan en la pregunta 10. ¿Sí es así, profe Esperanza? Sí, profe, por ese lado, dejé a un lado las otras dos respuestas, porque estaba también igual, esa pregunta me comió sinceramente como unos 6 minutos, pero a lo último descarté eso porque me debatí entre la una y entre la otra y yo, pero yo esto, y me leí el texto como unas 3 veces, hasta Okay. que descarté por eso. Listo, profe, muchas gracias. Y bueno, yo les aclaré de que me equivoqué acá, pero sí se dieron cuenta, digamos, cómo habría que hacer el raciocinio para responder esta pregunta. El detalle es que aquí nos dicen
nos remiten a todo el texto, ¿no? Entonces habíamos que tener esos elementos bien claros. Y sí, aquí en lo último, precisamente está la respuesta. Siempre a lo último que hay, las conclusiones, ¿no? Siempre como en el último párrafo están las conclusiones y efectivamente parece que aquí nos dan las palabras claves para responder acertadamente a esa pregunta. Aunque, como les digo, esa pregunta estaba muy centrada con un campo específico que posiblemente no vaya, o sea, un texto de este tipo posiblemente no va a salir para las pruebas de lectura crítica. De este tipo no podría salir. Por último está esta, que esta sí tuvieron que haberla, en esta sí tuvieron que haberla respondido bien. Y esta yo esperaba que la respondieran bien la mayoría y sucedió precisamente lo contrario. Fue en la que la mayoría se equivocó. Y eso me llamó mucho la atención porque en los textos que van a aparecer en la prueba de lectura crítica, se va a apelar mucho a este tipo de textos. Y si no lo saben reconocer, ya están perdiendo con la pregunta de cuál es el sentido o qué nos quiere decir el autor del texto con lo que escribió, ¿no? ¿Cuál es el sentido del texto? Entonces, profe Isabel tiene la mano levantada. Profe, disculpa, es que yo iba a agregar algo de lo anterior. Por ejemplo, y que se encadena también con la pregunta 11, pero no sé si estará bien porque la 11 me quedó mal, sino que es que allí nos hablan desde la perspectiva de expresiones literarias, más no de géneros literarios. Entonces yo me puse a hacer conjeturas y deduje que pues, la épica y la novela hacen parte del género narrativo. ¿Sí es así, profe? No. No. Bueno, yo me guié por ahí. Pues como la forma de narrar. Entonces yo digo que yo di fácil con esa pregunta de expresiones literarias, aunque sí tuve la duda por lo de géneros, por la palabra géneros, ¿será que será? Pero pues ahí acerté y con lo de trascendente, porque sí se me quedó grabada esa palabra en la conclusión. Entonces lo asocié. No sé si en la 11 tiene que ver con lo narrativo, porque con lo expositivo que fue que yo puse, no. Efectivamente, a mí también me quedó mal esa pregunta y respondí lo mismo que la profe expositivo. Luego me di cuenta, pues cuando ya vi la puntuación, que lógicamente era argumentativo porque primero está refiriéndose a varios autores y por último está dando una conclusión que fue lo que tú dijiste. Y sí, obviamente si nos damos cuenta, dice... En este sentido, en manifestaciones de la... Sí, ahí nos está como cerrando ya la idea general de todo lo que él expuso en el texto. Narrativo no puede ser porque sí nos da, digamos, una fecha, que es el siglo en el tercer párrafo, pero no me está dando fechas exactas ni me está narrando algo como con tiempos así estipulados. Yo lo veo así, ¿sí? Y lírico no, porque dice lírico porque se ocupa de la poesía en la antigüedad. Habla del tema, más no es un texto lírico porque no está escrito, digamos, ni en poema, no está utilizando un escrito que haga referencia a lo que es un texto como tal del género lírico. Por eso yo también la descarté. El texto es argumentativo, López. El texto es argumentativo. Fíjense en las opciones de respuesta de las otras. Narrativo porque relata cronológicamente la evolución de los géneros. No, no. Principalmente no se está relatando. ¿No? No se está relatando. De pronto sí haya, digamos, una secuencia cronológica, ¿no? Pero de evolución de los géneros tampoco, ¿no? Simplemente el título nos dice que va a tomar dos, que es épica y novela, ¿no? Y nos muestra, digamos, sus momentos, pero no nos describe una evolución de los géneros. Entonces, y evidentemente no nos está narrando, ¿no? Partamos de que el texto no nos está narrando nada, ¿no? Y con eso la eliminamos. El lírico, así como lo ha dicho la profe Isabel, también, o sea, también es la más loca, dijo el profesor Oscar. Ahí no hay un texto no hay versos por ninguna parte. Hay textos en prosa. Y también esta es la primera que se descarta. De pronto sí les acepto expositivo. Me imagino que esa fue la expositivo, porque se fueron la mayoría. Voy a ver. Entonces, el expositivo dice, porque señala y explica las diversas posturas sobre el tema.
las diversas posturas. Bueno, señala y explica, ¿no? Yo creo que ahí no está explicando. Y ahí no hay diversas posturas, ahí hay dos, una postura, diría yo, ¿no? Sobre el tema. No, no hay diversas, hay dos, hay dos, una postura nomás, ¿no? La que dice el épico, una relación directa entre hombre y dioses, y la novela, una separación del hombre con los dioses. Esa es la postura que siempre está utilizando argumentos de autoridad y ejemplificando con las novelas, ¿no? Con las novelas que hay ahí, que se mencionan en el texto, ¿no? Entonces no hay diversas posturas. Y el argumentativo dice, porque propone y sustenta un punto de vista sobre el tema. Efectivamente, lo que acabo de decir. Y ese es el punto de vista que toma Iván Pinilla en este sentido. El punto de vista de él es cómo en la épica había una relación del hombre con Dios muy cercana, y cómo en la novela esa relación del hombre con Dios se aleja totalmente y el hombre queda, digamos, en un desamparo. Y esa es la postura que está constantemente argumentando desde el inicio. ¿Y cuál es el tipo de argumento que más se utiliza? De autoridad, ¿no? Entonces, según George Lucas, autor de Teoría de la Novela, no solo los poemas homéricos. Bueno, entonces acá menciona a Milán Kundera, otro argumento de autoridad por acá. Flaubert, aquí también es un argumento de autoridad utilizar a Dostoyevsky, ¿no? Y mencionar sus obras. Acá también, creo que también, utiliza una cosa que me gustó del texto como tal, es la forma en que utiliza los argumentos de autoridad tan, tan, tan fáciles, tan bien escritos. Y eso o sea, me pareció bien potente el texto en ese sentido. Pero el texto es argumentativo, ¿no? Eso sí lo tenemos que identificar bien cuando nos pongan el texto. Y van a ser, los textos argumentativos van a ser los más difíciles, aunque también nos va a costar trabajo los textos discontinuos, ¿no? Estas caricaturas que nos van a aparecer son las que nos van a causar más dificultad y vamos a trabajar. Yo creo que en las siguientes vamos a estar mirando esos otros tipos de textos. Profe, no entendí muy bien. ¿Qué hace un texto argumentativo? Se maneja. Tienen una tesis, ¿no? Tienen una estructura, ¿no? Una introducción, un desarrollo argumentativo y una conclusión. Segundo, desarrollan una tesis. Y esa es la tesis la que argumentan y contraargumentan. Y finalmente concluyen. Digamos, esas serían y se utilizan obviamente estrategias argumentativas para tratar de convencer o persuadir al lector. Esas serían, digamos, como las características principales de los textos argumentativos.